Y la finalidad del webinar de hoy es plantearles, desde mi punto de vista, cómo lograr un cumplimiento efectivo mucho más allá de la norma en las organizaciones. Y esto no es por desmerecer que la norma no sea importante, sino básicamente darle énfasis a por qué la norma existe y para qué existe y cuál es un poco la necesidad de que la norma sea eficaz en orden a un ecosistema de cumplimiento que las organizaciones en general enfrentan. Bien. ¿Aló? ¿Se escucha bien? Todo perfecto. ¿Aló? Ya, no avanza el PPT por alguna razón. Vuelve a hacer clic, Eduardo. Hay veces que es necesario doble clic. Ya, a ver, vamos a ver. Ya, ok, de acuerdo. ¿Qué ha pasado con el cumplimiento o compliance? Yo soy un poco renuente a las palabras en inglés, pero digamos, es la forma como se conoce mundialmente el fenómeno este de compliance. Esto empieza en realidad, como ustedes saben, con el tema Enron, el primer escándalo corporativo visible a nivel mundial, una empresa que ya conocen de tecnología, que fue al final falsa. Y en realidad el cumplimiento nace desde el concepto de la ley, porque una vez que nace una ley, nace la necesidad de cumplirla, nacen mecanismos para cumplirla, nace todo un fenómeno alrededor de la ley que implica básicamente una necesidad de adaptarse. Y el cumplimiento como tal, acá como lo conocemos en Latinoamérica, Iberoamérica, no es muy antiguo, pareciera, ¿no? Digamos, hemos tenido algunos fenómenos de escándalos corporativos, sin embargo, parece que recién estuviera explotando todo esto y que es mucho más antiguo. Lo primero que yo quisiera anotar es que el cumplimiento se ha hiperprocedimentalizado, una palabra medio extraña, en realidad la procedimentalización no existe como tal. Pero el fenómeno que yo quiero apuntar es la tendencia de la humanidad a buscar leyes, a buscar procedimientos. Y esto en la empresa no ha sido poco común. ¿No? Cada vez que tengo una interacción con una empresa me piden un procedimiento, una política para modificar o acentuar una conducta que se quiere en la realidad de parte de sus trabajadores. Al parecer las personas se sienten mucho más seguras con tener un procedimiento a la mano. Es un tema psicológico que también vamos a tratar de explorar. El compliance entonces se ha vuelto muy normativo, excesivamente normativo, y se entiende muchas veces equivocadamente que con la existencia de una norma el riesgo está saldado, y eso no necesariamente es así. Entendamos que la norma es una forma de restringir la libertad de las personas. O sea, si nosotros pedimos una norma, estamos restringiendo nuestras libertades. Y esto lo vemos hoy, no hace falta mucho ejemplo. Eh, lo segundo que ha pasado es que el compliance o el cumplimiento se ha desconectado de su lado humano. Y esto es capital porque estamos nuevamente en una sociedad que al parecer se ha automatizado y necesita de normativa para funcionar. ¿No? Pareciera que nosotros necesitamos instrucciones para andar por la vida en nuestras realidades. Y eso nuevamente lo vemos el día de hoy. Se ha vuelto un libro, pues el compliance de indescifrables, de procedimientos, y yo creo que hay que llevarlo mucho más a este lado humano que hay que tener en cuenta. Existe claramente una tendencia a eludir los procedimientos. Una vez que se crea un procedimiento, existe una tendencia natural de la persona para eludir el procedimiento. Ayer me comentaba una gran empresa con la que estoy empezando a trabajar que tiene procedimientos hasta para estornudar. Entonces, claro, la persona pues se siente maniatada y la finalidad por la vorágine de la realidad es que salga de ese procedimiento para digamos, hacer las cosas rápido. Entonces el compliance parece ser una suerte de obstrucción
a la vida cotidiana de la empresa. Estos son las barreras de entrada que tenemos como compliance. Digamos, dictar una política o un procedimiento de compliance es mucho más que crearlo solamente, porque tiene un impacto en la realidad. Lo siguiente que me gustaría anotar es que el compliance o el cumplimiento sea apartado de sus elementos naturales. Y esto lo vamos a ver con un poquito más de detenimiento cuando hablemos, por ejemplo, de las investigaciones internas, que muchas veces han sido dejadas de lado por cierto temor a las corporaciones de hacer investigaciones. Las empresas usualmente creen que la investigación solamente la hace la función pública, la justicia, y renuncian a hacer investigaciones internas. Y hay un poco de desconocimiento, hay un poco de vacío en torno al equilibrio que tiene que ver respecto a los derechos de los trabajadores, por ejemplo. Hasta qué límite se puede llegar en una investigación interna. Entonces ahí hay un tema que Compliance ha renunciado, y parece que las investigaciones internas van por vía separada y son llevadas a cabo por otras personas, por ejemplo, especialistas en seguridad corporativa, y no necesariamente es lo correcto como lo vemos en lo sucesivo. En suma, el compliance se ha tornado bastante cosmético, ¿no? Ha sido un esfuerzo, o es un esfuerzo que muchas veces está dirigido a tener una banderita o un sello de calidad. Con esto no quiero desmerecer, obviamente, que existen ciertas certificaciones y el mismo ISO que son necesarios para darle un orden a la empresa, sino que cuando la empresa o la organización ve como eso un objetivo o una finalidad, estamos perdidos. Muchos empresarios están diciendo, quiero tener el ISO y con eso estoy tranquilo. Si el ISO no se le da, por ejemplo, la realidad y la aplicación en la vida real, es solamente un asunto cosmético y no fluye y no sirve para nada. En suma, el cumplimiento se ha convertido en un suceso obstructivo. Los empresarios y la gente de empresa ve al cumplimiento como algo que retrasa la productividad. Además viven de espaldas al riesgo. Noten ustedes que el empresario contradictoriamente vive en el riesgo, un riesgo financiero, un riesgo reputacional, un riesgo económico, pero vive de espaldas al riesgo legal. Yo tengo la oportunidad de conversar con bastantes empresarios y honestamente el tema legal o de riesgo, si vamos a hablar de un concepto más abierto, no les interesa, lo ven como residual y lo ven como un suceso reactivo. O sea, cuando tengo un problema, me ocupo de buscar a alguien que me ayude legalmente. Entonces, para mí el cumplimiento es simplemente algo que tengo que hacer porque la norma me lo pide, pero no lo vivo. Y cuando sucede eso, pues se vuelve un escollo para la empresa. Y además, hemos ayudado mucho en esto, algunas personas que estamos en este mundo del cumplimiento, porque diera la impresión que el cumplimiento, el compliance, le dice no a todo, ¿no? Entonces, la empresa quiere contratar con el Estado, no, mejor no te metas. ¿Quieres contratar un abogado? No, mejor ese no. ¿Quieres contratar un lobista? Que es una palabra, parece maldicha o un insulto. No, no lo hagas. Entonces, el empresario ve como esto como que es no a todo y prefiero no usarlo. O escamotearlo o eludirlo, como le dije hace un rato. Y lo más triste de todo es que puede ser visto desde el empresario, que es el que contrata y el que tiene que hacer que este cumplimiento sea real, como un mecanismo no rentable, ¿no? Porque claro, si me obstruye, si me pone barreras, si me ciñe a algo que yo no creo, pues no lo veo rentable. Simplemente eso es lo que está pasando. Y sobre esto quiero contarles una experiencia con una empresa nacional acá. Y extrañamente, la interacción que se está dando es con el área comercial. Y yo creo que esta es la visión correcta de enfocar el cumplimiento. Porque el área comercial es indudablemente la pugna natural con el cumplimiento. El área comercial quiere vender
y el cumplimiento básicamente le está diciendo que no, no siempre, o no como sea, ¿no? Entonces, digamos, la interacción con el área comercial puede servir para decir, ok, yo voy a proteger tu actividad comercial para hacerla mucho más agresiva y rentable, encofrándola y desde ahí que tú puedas hacer más negocio y esto sea no obstructivo, sino un canal de viabilización para los negocios y de esa manera el cumplimiento sea realmente una herramienta de ayuda. Entonces, lo que hemos experimentado con esta empresa, lamentablemente no puedo decir su nombre, es un crecimiento notable de la actividad comercial porque lo que se ha procurado hacer es, por ejemplo, establecer ciertos mecanismos de relacionamiento con funcionarios públicos, pero no una política, sino un entrenamiento en situaciones reales. Por ejemplo, ¿qué hacemos cuando un funcionario público nos invita a almorzar? Y a veces las relaciones humanas requieren precisamente de una cercanía, de una calidez que no implica necesariamente un soborno. En muchos lugares del Perú o en muchos lugares del mundo, hacer negocios implica una reunión que puede ser muy fácilmente llevada a un almuerzo. Eso no es una satanización de ciertas conductas. Ahora, y hay que establecer los límites, cuándo sí, cuándo no, en qué situaciones sí. Bueno, eso no se ve en una política, eso se ve en una situación real de, por ejemplo, entrenamiento. Bien, el cumplimiento es solo para empresas, esto es lo que reflejé un poco en el artículo que escribí a propósito de este webinar. El cumplimiento en realidad es un fenómeno mundial y hoy ya huelga dar mayor abundancia sobre esto porque lo que estamos viviendo es efectivamente una situación de cumplimiento extremo. Eh, ¿Cómo hemos logrado, cómo estamos logrando que en nuestras propias vidas y en nuestra vida cotidiana el cumplimiento sea real? ¿Cómo hacemos, por ejemplo, para que las personas cumplan en los aislamientos en los países? ¿Cómo hacemos para que las normas de tránsito ya en la cotidianidad, que esperemos recuperar pronto, algunos países ya lo están haciendo, la cotidianidad haga, por ejemplo, que una norma de tránsito exista y sea real? Eh, ¿Cómo hacemos para multar a aquellas personas que incumplen las normas de tránsito o de higiene o de respeto, etcétera, etcétera? ¿Cómo se hace que las fuerzas del orden respeten los límites o los derechos constitucionales? Entonces, todos estos fenómenos hacen que el cumplimiento vaya mucho más de las barreras de la empresa y vaya a la humanidad. Y en eso creo que estamos resignando también quienes nos dedicamos al cumplimiento, a simplemente constreñirlo en la empresa, porque lo que estamos generando con eso es que sea un conocimiento medio místico y exótico que no sirve para nada más que el nivel corporativo. Y eso no creo que sea lo real. Bien, yo les voy a exponer el caso de Hong Kong, que está traducido en esta pirámide que voy a desarrollar a continuación. ¿Y por qué hablo de Hong Kong y no de Singapur? Singapur fue un fenómeno de éxito contra la corrupción. La diferencia es que Hong Kong lo hizo en un entorno democrático y Singapur lo hizo en un entorno dictatorial. Y eso también marca mucho de los estilos del cumplimiento al nivel de las organizaciones. Existen niveles autocráticos, dictatoriales, en donde es muy fácil imponer el cumplimiento al miedo. Sin embargo, el miedo tiene un límite y hay personas que se resisten o que eluden el miedo y hacen operaciones clandestinas. El caso de Hong Kong fue un caso de éxito en democracia y que nace básicamente por un escándalo de un señor Peter Goldberg, que fue un alto policía, un funcionario de la policía que desvió $4 millones a cuentas del extranjero. Y lo que sucede es que Goldberg empieza a ser investigado y la fiscalía le da un plazo determinado para que él se defienda. Goldberg escapa del país y estalla todo un escándalo de corrupción, como suelen estallar los cambios en la vida de los países. Existe una protesta muy fuerte y el gobernador de Hong Kong empieza a nombrar una comisión, ¿no? Bonaparte decía que cuando tú no quieras solucionar un problema, crea una comisión. En este caso, la particularidad, y ese es el elemento distintivo, es que la comisión tenía una cabeza. Y eso es importante. Miren el símil de lo que existe en una comisión
que en este caso fue la que se creó en Singapur, una comisión independiente contra la corrupción, que tenía una cabeza con lo que sucede en las organizaciones corporativas, por ejemplo, empresa, cuando tienes un área de cumplimiento jefaturada o encabezada por una persona que es la que responde ante el directorio y ante la gerencia general eventualmente. Y lo importante de esto, nuevamente vemos el símil, es que la corporación, la Comisión Independiente contra la Corrupción tenía independencia, autonomía y recursos. Y esto es capital. Si eso no se le da al área de cumplimiento, pues simplemente es un área decorativa. Y yo creo que la labor ahí es persuadir al empresariado, al directorio, ¿de qué? De las responsabilidades que les va a caer si esto no tiene. Y ustedes en el mundo ya pueden ver muchos casos en latitudes distintas de cómo el problema de la responsabilidad va hacia arriba. En fin, entonces vamos primero a desarrollar estos conceptos. Vamos a detenernos en normas y yo he sido muy exhaustivo en hablar de normas inteligentes, porque no es cualquier norma. Las normas tienen que tener un sentido, por eso hablo de inteligencia, porque tienen que ponerle una finalidad. Lo primero que tenemos que preguntarnos es si es necesaria siempre una norma. Porque, digamos, las normas, o los procedimientos, o las políticas, voy a usar norma en términos genéricos, implica un impacto en la organización. Un impacto económico, un impacto psicológico, un impacto de recursos humanos. Entonces, no hay otra forma de solucionar el problema. Y les voy a poner un caso práctico. Digamos, en alguna empresa hay el evento, o el suceso, el fenómeno, que los trabajadores llegan tarde. Y bueno, muchas veces lo que se hace es poner normas rígidas, de establecer rango de tolerancia y digamos, ponerlo en el código de ética, y, en fin, cosas declarativas. Una salida ingeniosa, por ejemplo, puede ser multar al que llega tarde. No es una norma, es simplemente una disposición, o puede ser incluso hasta verbal, o puede ser, digamos, dada por una directiva muy simple, y se establece una multa hacia las personas que llegan tarde. Hay un fenómeno económico que entra. Entonces, la norma no necesariamente es un procedimiento frío, sino que se compatibiliza con la realidad. Y por eso es importante establecer o decir qué es, si es necesaria una norma o no, o si es necesaria una directiva, o si es necesaria simplemente una explicación verbal, o algún otro instrumento que no necesite una rigidez. Ese es el fin de todo lo que les estoy diciendo ahora. Bien, la norma puede tener dos fases, y esto es también importante en torno a la finalidad. Las normas pueden ser preventivas o pueden ser disuasivas. Estos son conceptos que se están muchas veces confundiendo. La prevención implica que el fenómeno no se llegue a dar, y la disuasión es que las personas frente a el fenómeno tiendan a simplemente aminorar su voluntad de hacerlo, o sea, desistan de hacerla, pero no necesariamente la disuasión implica prevención. Son dos fenómenos, y lo voy a poner en un caso claro. Poner penas más altas en el caso de corrupción es disuasivo, no necesariamente es preventivo, porque una vez que la persona comete el hecho de corrupción, es sancionada, pero ya se cometió. En el caso de prevención, por ejemplo, podemos hablar de declaraciones juradas de conflictos de interés. Eso lo que hace es poner barreras, límites, para que el fenómeno se dé, ¿no? Por ejemplo, una situación claramente preventiva en cuanto a acoso sexual es que se eduque cuál es la diferencia entre acoso y hostilización. Y cuáles son algunos parámetros, digamos, permitidos y esperados en la conducta, ¿no? Eso es una situación claramente preventiva. Y la disuasión implica, si tú haces una conducta de acoso, de hostilización, te vas. Ya, esos son disuasiones. Entonces, hay que tener muy claro qué es lo que busca la norma, porque muchas veces se confunde y se emiten normas creyendo que son preventivas cuando en realidad solamente son disuasivas. Mi recomendación es siempre inclinarnos a la prevención. La disuasión debe estar en la generalidad, o en la mayoría de los casos,
a cargo del Estado. Eso no obsta que no se impliquen, no se pongan sanciones, pero lo que tiene que evitar la empresa, por ejemplo, en un caso de prevención de delitos de medio ambiente, es precisamente que el hecho no suceda. Porque una vez que suceda, ya viene el impacto económico, el impacto reputacional, etc. Entonces, hay delitos que no les conviene a la empresa que sucedan, por lo cual tiene que ser claramente preventiva la acción. Y hay delitos a los cuales la empresa no necesariamente les interesa, por ejemplo, el lavado de activos, para ser sumamente sincero. O sea, hay empresas que el lavado de activos no les interesa porque es un fenómeno estatal. El lavado de activos implica ingresar en la economía dinero ilícito. Y eso a las empresas, o sea, les suena a que le estás haciendo un favor al Estado. Entonces no le van a poner mucho foco más que el sistema obligatorio que nuestras legislaciones requieren. Tengamos en cuenta que las normas penales, para hablar con precisión, siempre llegan tarde, cuando el fenómeno ya sucedió. Entonces, claramente la prevención es una salida. ¿A quiénes se tiene que tomar en cuenta para emitir una norma? Esto es un tema bastante interesante y que yo lo vi con mucha precisión en el fenómeno Wells Fargo, ¿no? En el caso Wells Fargo. Miren ustedes el caso Wells Fargo, una entidad pues, totalmente grande en Estados Unidos, llena de controles como en la banca, hiper regulada y que al final tiene un problema de defraudaciones en la base de la pirámide por empleados que crearon cuentas falsas. ¿Qué pasó ahí? Que la parte de la cúspide de la pirámide creó una norma de venta altísima para que sus vendedores se motiven, pero era tan alta que era inalcanzable. Entonces los vendedores no hicieron otra cosa más que crear fraude corporativo y masivo. Por eso es que hablo de cierta humildad, para que la gente que emite la norma tenga en cuenta todos los stakeholders o todos los actores vinculados, quiénes van a impactar la norma, sobre quiénes se va a ejecutar la norma para escuchar ciertas realidades y poder llegar a un, digamos, entendimiento o un cumplimiento efectivo. Hay que tener en cuenta los escenarios de la norma, los objetivos de la norma, los cambios que hace en la realidad la norma en la vida de la persona. Este es un aspecto que también es importante, que es comunicar y capacitar la norma. Porque una vez que se emite, hay que establecer ciertas cosas dentro de la corporación, por ejemplo, ¿qué consiste la norma? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo se cumple y cuál es la sanción? Entonces, estas cosas que son, al parecer, ya se emite la norma y se deja al aire, hay que socializarla, como se pone esta palabra mágica, ahora todo es social. Y hacer que la norma sea entendida por las personas, porque las personas a veces no entienden la norma y por lo tanto no saben cómo cumplirla. Y por eso la labor de capacitación es sumamente importante. Un punto que no quisiera dejar de atender esto antes que pase al siguiente tema es el lado humano. Nuevamente, tener en cuenta, hablando de los stakeholders o los relacionados, es para quiénes estamos regulando la norma, quiénes son los destinatarios. Las personas tienen expectativas respecto a una norma, tienen expectativas sobre la conducta, cómo impactar sus vidas y además, sobre todo, estamos tratando de cambiar hábitos de conducta. Y cuando se trata de cambiar hábitos de conducta, lo que se tiene que tener en cuenta es el factor psicológico para entender por qué la persona actúa de determinada manera y por qué es lo que queremos cambiar y cómo lo vamos a cambiar. Tengamos en cuenta que las normas están dirigidas precisamente a eso, a cambiar hábitos de conducta o acciones constantes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar psicológicamente hablando de las personas para que cambien ese patrón? El segundo punto, como dije, es el enforcement. Aquí no hay traducción para la palabra, básicamente estamos hablando de operativo. No hay un sinónimo en castellano, pero tampoco hay para accountability. Hace poco leí un artículo de Moisés Naim hablando de estos conceptos que no tienen traducción en el castellano, sin embargo, en toda Iberoamérica sí tenemos varios sinónimos para corrupción o soborno, ¿no? Entonces, es un fenómeno medio simpático que pasa entre el castellano y el inglés, pero creo que es importante tener en cuenta que deberíamos tener más enforcement, más accountability. La primera gran pregunta del enforcement es ¿quién hace el enforcement? Y usualmente el problema acá es que el enforcement pasa por dos vías, ¿no? Primero, la investigación interna y segundo, la sanción. Y el gran problema de ambos es que las relaciones humanas entorpecen
¿quién hace el enforcement? Porque hay compañerismo, porque hay amistades, entonces uno no sanciona al amigo. Generalmente los de auditoría y cumplimiento, siempre lo digo, almuerzan solos porque no tienen amigos, o sea, es un tema trágico casi dentro de la organización. Y el gran problema de quién hace la investigación es capital. Entonces, ¿la hace la investigación adentro o se hace la investigación afuera mediante un consultor? Yo pensaría que en casos muy graves, en casos graves, complejos, habría que echar mano del consultor y casos simples, hacerlo internamente. Pero nuevamente acá nos enfrentamos a un fenómeno que tiene impacto psicológico, la investigación interna, como se hablaba al inicio, la investigación que requiere una estrategia para hacerla. ¿Qué estamos buscando con la investigación? ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Qué es lo que queremos probar? ¿No? El enforcement, acto seguido, tiene dos fases. Una fase pasiva, que es la que hacen las organizaciones, que, por ejemplo, esperan pues que lo que caiga en el buzón de denuncias es lo que se investigue. Y está bien, digamos, no está mal. El asunto del caso de Hong Kong es que fue mucho más al lado activo. Fue buscando que existan ciertos casos capitales o que se puedan mostrar para disuadir y señalando que la ley se cumpla. El gran problema de la ley o de la norma o los procedimientos es que si no se cumplen, se relativizan y quedan en papel mojado. Entonces lo que tenemos que lograr nosotros es que la norma se cumpla y para esto el enforcement hace que las personas tengan una sensación de que la impunidad no existe en la organización. Y no es que vayamos buscando a quién matar, simplemente lo que se busca es que la norma llegue a una masa crítica en la cual las personas digan, sí, pues es verdad, mejor no hago esta conducta porque si no me viene una sanción. Y acá hay que vencer mucho temor y pudor, porque las organizaciones tienen ciertas resistencias a hacer investigaciones internas y a sancionar personas. Un caso que yo les puedo comentar es una empresa de publicidad que tuvo una persona, un colaborador que empezó a poner cámaras de grabación en el baño de las mujeres. Y bueno, cuando se descubre esto, lo que menos se quiere es publicitar eso hacia afuera porque pues, sí tiene sus connotaciones íntimas. O el caso de las empresas cuando descubren que un funcionario ha defraudado su lealtad y lo tienen encofrado. Pero yo creo que esto puede ser una oportunidad para que las empresas demuestren que si bien hay falencias en el procedimiento, existen acciones inmediatas y, por ejemplo, no se toleran los actos desviados. Entonces hay que vencer un poco el temor y el pudor y saber también cuándo es una oportunidad y cuándo no hay que publicitar ese tipo de situaciones. Ojo, antes de iniciar una acción legal, evalúe. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuevamente las investigaciones internas y el enforcement implica la posibilidad de evaluar, por ejemplo, si voy a despedir a alguien. Entonces, si tengo el panorama claro de lo que me ha hecho la investigación y me dice, oye, no tienes un caso, entonces no despido. O no tienes un caso, entonces no denuncio. Y esto es lo bueno de la investigación interna, que nos da manejo de la situación para ver si estamos en condiciones de tomar una acción determinada. Entonces, hay que tener muy en cuenta esto antes de tirarse a la piscina. Creo que voy corriendo un poco porque me parece que estamos con el tiempo un poquito ajustado. Finalmente, quiero hablar de la educación. Hay que educar sobre ciertos límites, en principio, ¿no? La educación, y acá me voy hacia el lado arriba de la pirámide, ¿no? Digamos, educar a los funcionarios de línea, a los gerentes, hacia abajo es simple. Los directores tienen cierta resistencia a la educación. Yo cuando he impartido capacitaciones, los directores no están, porque simplemente están en el Parnaso y con esta distancia pues reactiva muchas veces en torno a lo que pasa hacia abajo. Y aquí es importante mandarles un mensaje, decir, si pasa algo hacia abajo, lo más probable es que suba el efecto hacia arriba. Los directores, créanme, y ustedes me podrán dar razón, no tienen idea de que no tienen idea de las consecuencias. O sea, no saben qué es lo que pasa a un director que, por ejemplo, no establece políticas macro hacia el cumplimiento. La verdad es que es asombroso cómo un director no puede saber eso, pero es la gran mayoría, no digo todos, porque viven de espaldas al riesgo, viven más preocupados en el lado
financiero, económico, reputacional, y contradictoriamente reputacional, porque si hay un caso de corrupción, la reputación es lo primero que se va a venir abajo, y todo lo demás. Pero aquí hay un punto que hay que tener en cuenta. ¿Cómo sensibilizamos hacia arriba para que el compliance o el cumplimiento sea realmente digamos, una herramienta de valía y no simplemente sea algo cosmético? Bien, yo me quiero centrar mucho en este concepto que es la ética. Yo he hablado con amigos filósofos, suelo tener mucha conversación con ellos, eh, y él me decía, la ética cuando estás en tiempos de paz vale cero, y cuando estás en un momento turbulento, en un escándalo corporativo, lo es todo. Entonces tenemos la ética, y tú dices, bueno, ¿qué es la ética? Es un concepto, para empezar, de lo más abstracto, al parecer, aburrido, no rentable, angelical, porque las personas piensan que ser ético es portarse como un ángel, y realmente no es tanto así. La ética implica, digamos, tener en claro que uno puede fallar y que sin embargo puede caer en ciertos errores, y precisamente esa eh, humildad moral es la que nos lleva a tener mucha más cautela en el cumplimiento. Porque si te crees realmente intocable, entonces el cumplimiento no sirve para nada. Las personas, o generalmente los empresarios, piensan que estos escándalos corporativos no les va a pasar a ellos, y viven en la invulnerabilidad. Y miren lo que está pasando nuevamente en la humanidad. Nadie piensa que esto nos va a llegar, este virus nos va a llegar a nosotros. Incluso los países más desarrollados hemos sido tocados totalmente en nuestra humanidad y en nuestra vulnerabilidad. Entonces hay que mantener esa situación de temor razonable para entender que en cualquier momento esto se puede caer. Una vez una persona del rubro bancario me contaba el fenómeno. Y claro, miren el caso de la banca. La banca está, como les dije, hiperregulada, sobreregulada, y digamos, los grandes escándalos corporativos vienen de ahí. ¿Por qué sucede esto? Porque puedes poner ciberseguridad, puedes poner, digamos, un montón de barreras y procedimientos, software, etcétera, pero cuando no hay ética en el funcionario, simplemente eso se va por la borda. Lo que me decía él es, tenemos que invertir en personas y lograr que la ética sea realmente el estandarte capital de todo el cumplimiento, porque nuevamente, si no tenemos esto, se nos puede venir abajo el castillo. ¿Y qué entiendo yo por ética, para hacer una diferenciación conceptual? La moral, entiendo yo que es un conjunto de costumbres y reglas de una determinada época. Y la moral cambia con los fenómenos, cambia con la humanidad. Antes era moralmente aceptable que un hombre tenga más de una relación. Eh, digamos, eso no solamente es antiético, sino que es inmoral, siempre, ¿no? Y la ética implica más bien un proceso reflexivo que se da constantemente de parte de la persona para evaluar si la conducta ante un fenómeno es correcta o no. Por ejemplo, si yo tengo la posibilidad de robar o de meter mano, como se dice, en las arcas de la empresa, eso es un proceso reflexivo. Nadie me ve qué es lo que hago cuando yo estoy en la soledad de mi conciencia. Y eso es básicamente ética, pues, lo que yo quería representarles en esta parte. Hay una ética formal, que es una ética, digamos, mucho más pegada a lo que conocemos por el cumplimiento, una ética de, de formas, de procedimientos, que va diseñada por dos cosas: los códigos y la gobernanza ética, lo que yo llamo gobernanza ética. Claro, los códigos de ética, generalmente cuando uno habla de ética se circunscribe al tema de los códigos, ¿no? ¿Cómo hacer un código correcto, un código bueno, un código con dientes, con enforcement, para que la ética sea viable? Creo yo que existen ciertos
ciertas recomendaciones que podría lanzar en este momento. Un código ética, por ejemplo, tiene que tener claro los valores corporativos. Algunas empresas tienen un catálogo de 20 valores corporativos y eso es un poco difícil, ¿no? Yo pensaría que todas las empresas tienen ciertos valores corporativos, 2 o 3, que tienen que ser, digamos, reales en la vida cotidiana, ¿no? ¿Cómo hacemos que la honestidad, que nuestro valor corporativo sea real? ¿Qué es honestidad? Digamos, ¿cómo la separamos de veracidad o de otra conducta parecida? Segundo, un código ética debería tener ciertos lineamientos de sanción, ¿no? Y por lo tanto de debido proceso. He visto casos en los cuales las empresas sancionan a alguien tirando por la borda o pisoteando los derechos del trabajador, sin medir el riesgo real. Porque aquí hay un problema también. El mundo de hoy ya es un mundo en el cual no solamente es más visible, o sea, los escándalos de corrupción no se ven hoy más porque exista más corrupción, sino porque existe precisamente la posibilidad de ver más fenómenos hoy, porque la información es global. Entonces, digamos, el asunto del debido proceso implica que debemos tener mucho más cuidado con los derechos de los trabajadores porque una mala sanción puede implicar una acción, una contingencia legal de regreso. Y una mala sanción, por ejemplo, de sanción, de amonestación. Y lo que yo quería decir con que el mundo ha cambiado es que hoy la gente tiene más predisposición a la denuncia. Entonces, un ex trabajador, una empresa de la competencia, una relación sentimental que ha estado ligada al directorio, hay un miembro del directorio que está, digamos, se siente traicionada, puede denunciar, todos pueden denunciar y las personas tienen una gran predisposición a denunciar constantemente cosas que son verdaderas y cosas que son falsas. Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado en estas normas de debido proceso, cómo se sanciona, cómo se investiga las conductas éticas, ¿no? Instancias plurales, que esto es muy importante, la conducta esperada y la conducta reprobada. ¿Qué es lo que nuestro código entiende como conducta esperada? ¿Qué es lo que queremos de nuestros trabajadores? ¿Y qué es lo que no queremos de nuestros trabajadores? Y ponerlo muy claro, incluso ponerlo con ejemplos. O sea, yo no tengo ninguna resistencia a sostener que los códigos no deben ser legalistas, ¿no? Y a esto me refería nuevamente con las normas, ¿no? Tiene que ser muy práctico, códigos de 10 páginas en donde el trabajador lo lea, porque ustedes ven los códigos pues, que pues, son grandísimos y que el trabajador no les va a interesar leer. O sea, esto es importante, cómo se conoce la norma. Y lo siguiente es la gobernanza ética. Y en realidad, en el caso de la ética, se aplica el mismo fenómeno de la pirámide que les señalaba. ¿Cómo hacer que la norma se cumpla? Por ejemplo, ¿qué hacemos? Voy a poner algunos casos medio grises que es importante dilucidar. ¿Qué hacemos, por ejemplo, con las relaciones sentimentales dentro de la empresa? ¿Qué es una relación sentimental? Implica que la relación sentimental es ex ante o cuando la persona está dentro de la labor. Todos estos fenómenos que estamos viendo y que estoy diciendo acá implican un análisis, una cuestión psicológica, si es necesaria una norma, si la norma va a tener cumplimiento o no, si lo que estoy incentivando con esto es, por ejemplo, que existan relaciones ocultas, cómo establecer que las relaciones no se den si no queremos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos con las conductas públicas de ciertos funcionarios de alta jerarquía? Hemos visto en el mundo que hay ciertos funcionarios de alta jerarquía, por ejemplo, que se comportan mal públicamente. Alguna vez vi un caso en el Mundial, no sé si lo vieron, de un alto funcionario de una empresa que metió un licor a un estadio y lo hizo viral. El hombre salió despedido pues en 5 minutos. Cómo la vida privada de un funcionario tiene impacto en la reputación corporativa y en qué medida la empresa se tiene que meter en esa situación. Son cosas pues que tenemos que empezar a ver en los códigos, ¿no? Y dejarnos pues de tanta cosmética para que el código sea efectivamente real. Y nuevamente, la ética es un aspecto muy importante. Miren el caso de Carlos Ghosn, ¿no? Una empresa de primera línea, un tipo que era sumamente admirado por la comunidad ejecutiva y finalmente
llegó a una hipótesis a un caso de corrupción privada, ¿no? Entonces ahí no es un tema básicamente de, de lineamientos o de normas, porque creo que era claro que un funcionario no podía sacar la plata de la empresa, como lo hizo. El asunto es claramente de ética, ¿no? Y digamos, ahora ya la reputación se vino al tacho, la empresa ha sufrido un impacto y tenemos un caso de no discernimiento, ¿no? Y ahí voy a eso. Eso es todo respecto a la ética. A ver, la ética es básicamente un proceso reflexivo, como les decía, ¿no? Es un proceso que no termina en, en un momento de la vida. Muchas personas dicen, cuando hablan de ética, que la ética viene de casa, y eso es un fenómeno, una afirmación parcialmente cierta, porque la ética no acaba en la casa y no viene solamente en la casa. La ética es un proceso formativo que se da en muchos lados, ¿no? En el centro de trabajo, depende mucho a veces de incentivos, esto es un tema que quiero identificar también, depende digamos, de todo el complejo social de la persona, psicológico de la persona. Y para esto, tener en claro que la ética no puede ser objeto de educación. Nadie va a enseñar ética. Y ahí el gran problema en las universidades que nos enseñan pues una ética histórica y no una ética aplicada a la realidad, que es lo que debemos impulsar, fomentar la ética y no educarla, porque no creo que nadie esté en posición de educar respecto a ética. Es necesario pasar de los incentivos a la responsabilidad. Ustedes miran, oye, pero ¿cómo si los incentivos son los que establecen la conducta humana? Bien, yo quiero hablarles acá de una carta que hizo Abraham Maslow, que es un psicólogo de mucha reputación, bueno, es un psicólogo de mucha reputación, a un filósofo, Henry Geiger. Una carta famosa que la pueden encontrar en la red, en internet, que es muy bonita, y digamos, a Maslow le decía, a Geiger le decía que según su experiencia la probabilidad de que una conducta sea castigada es el 85%. Y que la virtud sea premiada sobrepasa el límite de lo normal, o sea, 55%, le decía. Claro, esto nos lleva a decir, oye, si el incentivo para que yo me porte bien es 85%, o sea, si me pueden descubrir por 85%, suena razonable que debo portarme bien. Y más lo decía a renglón seguido que los incentivos y el premio, el castigo del premio, dependen mucho de la psiquis de la persona. Ustedes se imaginan incentivos, inmediatamente recompensa económica o castigo reputacional o legal. Y no, la realidad es que la ética va mucho más allá de eso, que es, por ejemplo, qué es lo que buscan las personas en el fin de sus vidas, que es tranquilidad y felicidad y paz. Entonces, esta tranquilidad y paz y sosiego, que es la que se refería Maslow, es la que debe ser parte de los incentivos para adecuarse correctamente o portarse correctamente. Y ahí pasamos al sentido de responsabilidad. Lo que tenemos que lograr es que nuestros colaboradores sientan la responsabilidad de tal manera que la norma ya incluso no sea necesaria o que no tengamos que crear normas para todo. Porque siempre hay que tener en claro eso, la norma deja un vacío, no podemos controlar todo, porque incluso poner cámaras de vigilancia en toda la empresa no garantiza que el delito no se cometa. Existen ciertas, digamos, trucos, ¿no? Por ejemplo, hacer firmar a las personas declaraciones juradas hacen que se sientan mucho más comprometidos con cumplir una norma. Es un tema psicológico. Sin embargo, lo que tenemos que llegar es a lo que decía Immanuel Kant, que es el imperativo categórico, ¿no? Que es hacer las cosas porque son necesarias hacerlas sin esperar una recompensa. Esa es la ética genuina, hacer lo correcto a pesar de que nadie nos está viendo. Y es lo que tenemos que buscar con nuestras empresas. ¿Cómo se hace eso? Bueno, fomentando primero un proceso de concientización, que las personas conozcan la norma, sepan las consecuencias de la norma, comunicarla, explicarla, para empezar todo lo que les he hablado, la génesis de la norma,
que exista un proceso de enforcement o de sanción para que las personas vean también que esta norma se cumple y esencialmente educar con la sensibilización a las personas de que es importante llegar a ser responsable antes de que la sanción. No nos llevemos tanto sobre la zanahoria y el garrote, sino nos enfoquémonos en ser plenamente conscientes de la responsabilidad y sus consecuencias. Y esto es el ambivalente o el contrapeso de la libertad. La libertad viene con un sentido de responsabilidad. Nuevamente, todo esto se puede aterrizar, como les he dicho, en capacitaciones, sensibilizaciones, en intervenciones con mucho nivel psicológico, lo que se llama economía conductual, para que la empresa no solamente se ciña a procedimientos. Digamos, lo que yo quiero señalar al final es que tengan las personas esta capacidad de intención y acción para discernir las consecuencias, actuar en consecuencias. Acá les puedo comentar a nivel latinoamericano, por ejemplo, muchos fenómenos, ¿no? Que he visto en muchos países, también puede ser aplicable en España, que es el cruce peatonal, por ejemplo. Ya en la mayoría de los países, en ciertos lugares, se tiene claro de que el cruce peatonal hay que cumplirlo. Y yo siempre hago un experimento acá, a veces no se cumple mucho esto, y paro en cualquier cruce peatonal, inmediatamente la persona al costado para. Y esto es mucho lo que yo les quiero comentar también, que es el ejemplo. No estoy diciendo que soy ejemplar. Lo que quiero decir es que muchas veces el ejemplo de una acción correcta hace que las personas tomen conciencia de que tienen una capacidad para cumplir y para incumplir. Y que en ese sentido disciernan y actúen en consecuencia para evitar que tengamos conductas desviadas.